En el frontend lo que yo he visto es que cada cierto tiempo van lanzando actualizaciones, porque el mismo lenguaje nació roto. JavaScript es un lenguaje que se creó en una semana. Nace roto y fueron parchando. ¿Es más fácil crear una API que una interfaz? Me ha dejado pensando lo que dijo César de para ahorrarnos costos. Pues, ¿qué tal que convertimos a todos nuestros programadores en full stack? Nos ahorramos un billetazo, ¿no? Sacamos a la mitad. ¿Pero con cuál te quedas? ¿Con los frontends o con los backends? Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ede.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en EdeTeam, un Ede Podcast. Y hoy nos toca hablar de un tema que ya lleva años, ¿no? En internet lleva años este debate entre backend y frontend. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más difícil? ¿Realmente programar el backend es más difícil que programar el frontend? ¿O es puro mito, puro cuento? ¿Qué tan difícil es cada uno? ¿Qué tanto se necesita un rol? ¿Realmente necesitamos separar estos roles de backend y frontend? ¿O realmente una sola persona puede hacer los dos roles? ¿Qué es exactamente backend y frontend? Seguramente tú tienes muchas dudas y hoy tenemos a 4 invitados expertos en el tema, cada uno en su área que va a defender su punto. Entonces empezamos con César Maita. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Aquí muy contento de por fin ser parte de un podcast. La verdad que yo los miraba siempre y yo miraba como algún día estaré ahí en ese podio maravilloso de Team. Y bueno, ya me tocó y aquí darle con toda, junto con Alexis para defender el backend. Nosotros sabemos que el backend es mejor, bien. Pero bueno, hay que darle la oportunidad, vengan los de frontend para que no se sientan mal. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de que tiene algunas ventajas. Los de frontend los necesitan a ustedes, ¿no? Claro. Es como dice... No pueden vivir sin nosotros, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Bueno, siguiendo el orden que lo veo en pantalla, Cristian, ya lo veo ofendido a Cristian. No, más bien encantado de estar acá con todos ustedes nuevamente. Yo también recién me estoy enterando que existían los de backend. Generalmente la gente no los conoce porque solo ven el frontend. Claro. No, y hasta consumes un servicio, ¿no? Hay en la nube backend as a service. ¿Y para qué contratar un backend, cierto? Sí, pero aquí puedes usar Firebase o cualquier otro servicio. Bueno. Vamos a seguir hablando durante este podcast. Beto, ¿cómo estás? Beto, ¿tú eres backend o frontend? Obviamente soy frontend. Sí hago backend, pero que la paso feo ahí, la paso mal, me aburro. No sé cómo pueden vivir ahí, pero cuando toca. Me divierto mucho en el frontend y pues eso es lo mejor, vivir la vida buena, ver colorcitos, no ver solo la terminal. Y pues nada, vamos a ver qué sale. Yo tengo la imagen del backend como en el sótano, metido ahí sin ver la luz del sol, ¿no? Así solamente le dan en los ojos letras verdes de la terminal y eso es todo lo que ve, ¿no? Sí. Solo como introducción, estoy grabando el curso de Next.js que va a salir muy prontito en EdeTeam. Y en media grabación, precisamente yo dije algo muy, muy parecido, dando un spoiler al curso, que dije, y con esto ya no necesitas a tus programadores backend, lo haces tú solo. Uy. Ay. Hoy día se acaba de Team. Alexis, ¿qué tienes que decir a eso? No, saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Okay. Contento de estar aquí otra vez hablando con ustedes. Y nada, pues vamos a ver qué es lo que dice, porque lo que acaba de decir Beto es muy cierto. Los de frontend, pues lo único que hacen es poner colorcitos a algo que funciona desde el backend. Entonces, bueno, ahí estamos. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, una vez presentados a nuestros expertos del día de hoy, 2 del lado del frontend, 2 del lado del backend, ellos con muchísimos años de experiencia. Y creo que sumando sus experiencias, ¿cuántos años sumados tenemos? Por ahí más de 50 años, creo, de experiencia sumándolos, ¿no? Seguramente. O en kilos, ¿quieres? Con Alexis nomás ya hay 50. Si sumamos edades, ya la cuestión... nos toca 300 años hay acá. Nos toca cambiar de entero de 8 bits a 32. No, estamos hablando con gente que tiene vida, una vida en esto, que ha visto etapas, ¿no? Porque tanto el backend como el frontend han cambiado, han mutado, ¿no? Antes se hacía de una manera, ahora se hace de otra, luego será de otra, etcétera. Entonces va a ser interesante, va a ser muy enriquecedor tener esa mirada en este podcast. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es backend y qué es frontend. Breve porque luego vamos a ir entrando en detalles, ¿sí? O sea, no se pongan a hacer una tesis ahorita. Bueno, ¿qué es backend? Backend es toda la lógica que tiene una aplicación para su funcionamiento. ¿Qué es toda la lógica? Tiene que tener
cómo se almacena la información, con qué servicio se comunica, cuáles son los flujos que tiene que tener la aplicación para que, no sé, envíe un correo, envíe una factura, registre un usuario. En general, la lógica de la aplicación, el core, el negocio, está en el backend. Eso es backend. Ahí para complementar un poco, mucha gente piensa que el backend solamente es el API, ¿no? Cuando el frontend sobre todo dice, bueno, lo único que necesito es un API para conectarme y ya está, ¿no? Pero es mucho más, como dice Alexis, ¿no? Realmente, yo me di cuenta de algo, porque he tenido también la oportunidad un tiempo de trabajar como frontend, un poquito tiempo la verdad, porque me desanimé al toque, pero lo que me di cuenta ahí es que como backend, por ejemplo, tú tienes que conocer el modelo de negocio, cuál es el rumbo de la empresa y sobre todo cómo tú puedes optimizar los recursos que tienes en el servidor para que realmente te salga a cuenta. Como frontend, cuando tuve la oportunidad, pues no tienes que ver mucho de eso, más tienes que preocuparte, claro, por la interfaz, por las características, pero en el backend ya te estás metiendo en terreno fuerte porque tú basta que hagas algo mal y a la empresa le puede costar mucho dinero, ¿no? Entonces es muy delicado el backend. Y empezaron fuerte, ¿ah? Bueno, ¿qué es frontend? ¿De verdad es hacer colorcitos en pantalla ya? Bueno, vamos a complementar o voy a complementar primero de lo que decía Alexis. Efectivamente, en el backend arman la lógica del negocio, pero yo no he visto un negocio que le dé a sus clientes, mira, toma el backend, aquí está el negocio. Siempre le vamos a entregar al usuario el frontend. El usuario va a utilizar el frontend y no va a ir a la base de datos a hacer consultas, no va a ir a hacer inserts para crear una factura. El usuario va a utilizar el frontend. Más bien al revés. Conozco negocios que solo viven con el frontend y no necesitan un backend, pero es muy difícil al revés. O sea, se puede tener un negocio con frontend y sin backend, pero no se puede tener un negocio solo con backend. Claro, o sea, tendrías que ser muy específico, muy técnico, o sea, muy... no, es que mi nicho de mercado es... Para programadores, para gente que maneja terminal. Sí, sí. Incluso los negocios que son netamente backend orientados a desarrolladores tienen que crear una interfaz, tienen que contratar a un frontend para que puedan promocionar su producto. ¿Cómo lo van a vender si nadie lo conoce? Al final lo que ellos hacen es, tienen que montar un landing page, tienen que tener un dashboard donde puedan administrar todos esos servicios. Y obviamente si solamente fuera la aplicación en consola, como se menciona, el core de la aplicación, nadie lo va a conocer al final. Y hablando, respondiendo un poco a lo que mencionaba César, nos ha pasado dentro de The Team que gracias a la optimización de recursos que se ha hecho específicamente en el frontend, hemos reducido nuestras facturas de infraestructura casi en un 70%. Wow, o sea que el frontend se estaba consumiendo los recursos. Sí. Claro. O sea, no, la infraestructura mal implementada. Fue sin mala intención. No, está bien, es una duda válida. O sea, fue la infraestructura mal implementada, porque si fuera el frontend, pues fallaría en cualquier infraestructura. Bueno, creo que va al hecho de que también, pues, una optimización en el frontend también reduce costos, ¿no? Y una mala optimización, pues, aumenta. O sea, creo que por ahí va Beto, ¿no? Que no solo es para backend, ¿cierto? Tal cual. También hay que tener en cuenta la consideración de que en el lado del frontend tienes que ver la compatibilidad con diferentes dispositivos, diferentes navegadores. Tienes que ver que funcione. Por ejemplo, puedes tener una aplicación que tenga que funcionar en diferentes pantallas. En el backend no tienen que pensar en eso, ¿no? Entonces... Sí. Ahora, la computación nació puramente backend, ¿cierto? O sea, no había interfaces en el inicio de la computación. Todo se hacía con unas tarjetas que se metían en unas máquinas. En sí no habían como tal computadoras personales, ¿no? Lo que más se hacía era procesamiento de datos, ¿no? Yo tuve la suerte de, mi papá trabajó en un centro de cómputo de los años así 80, donde yo he conocido las mainframe, por ejemplo, donde eran máquinas donde no había monitor, no había teclado, eran unos gabinetes inmensos, uno metía las tarjetas perforadas y procesaba por lotes de tiempo, y luego salía el reporte, ¿no? Salían unos planillones enormes, por ejemplo, un programa que hacía la planilla de pagos, ¿no? O sea, ¿qué te entregaba? ¿Un papel impreso? Claro, entregaba papeles impresos. Eran unos planillones, no sé si han visto esas como impresoras mecanizadas que botan papel continuo, así, ¿no? Lo más chistoso era que los programadores, mi papá era operador de sistema, o sea, le daban el programa
en papel, colocaba todo en las tarjetas, colocaba todo eso y él metía, ¿no? En la máquina el input para poder obtener el reporte. Pero si te equivocabas en uno solo, si el programador había hecho mal su diseño, tenían que volver a perforar todo. No había forma de backspace o control Z, ¿no? Oye, pero eso, espero que Beto no me odie, pero eso destruye el argumento de Beto que no pueden haber aplicaciones solo backend. Pero eso es una historia muy bonita, pero de hace cuántos años. Estamos hablando de los 70. No, claro. Así se envió al hombre a la luna, ¿no? Claro. Sí. Sin frontend enviamos al hombre a la luna, creo. Pero el frontend, o sea, las interfaces gráficas aparecen a los finales de los 70, inicios de los 80, aparecen las interfaces gráficas, ¿no? Claro. Y ahí es donde la computación personal se populariza. Claro, y la web en los 90, y la web pues como que democratiza el acceso a la informática a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y este tema del frontend y el backend, pues en algún momento empezó esta división. No, incluso antes de eso habían aplicaciones de escritorio. Es decir, los desarrolladores hacían aplicaciones de ventanas propias del sistema operativo y ellos hacían toda la lógica y ponían los colorcitos, ponían los botoncitos y todo estaba ahí. Ah, claro, es decir, lo hacían todo, ¿no? Todo, tenías que, la conexión a la base de datos. Creo que cuando llegó la web, el boom de la web y comenzamos a hacer aplicaciones un poco más, mucho más sencillas de distribuir, porque realmente lo que nos ayudó la web es a distribuir. Ahí es cuando comienza la separación de, oye, tú encárgate de esa parte de la web, de que funcione en la máquina, y usted se encarga de hacer la parte importante, ¿no? Lo que está en backend, usted se encarga de hacerlo ahí. Entonces creo que esa es la división. Cuando llegó la web que podíamos interactuar con los navegadores, ahí fue que comenzó. Oye, pero la parte mágica de la web, y ahí sí no sé a quién le voy a tirar palo sin querer nuevamente, la parte mágica de la web que empieza por ahí por los años 2010, 2009, cuando empiezan a ver cosas en tiempo real, ¿cierto? Y la gente se queda como, wow, no tengo que recargar la computadora o geolocalización o vainas. ¿Eso qué es? ¿Eso es frontend? ¿Eso es backend? ¿Mitad y mitad o qué? Porque creo que ahí es donde la web empieza a convertirse casi en un mini sistema operativo, ¿no? Porque empiezan a crearse aplicaciones que corren completamente dentro del browser. Mitad y mitad. O sea, obviamente el frontend, claro, ha empezado a sobresalir mucho más ahí, ¿no? Es más visible, la experiencia de usuario ha cambiado muchísimo, pero eso no fuera posible si el navegador no lo soportara, si los navegadores no darían la posibilidad de que eso corra en el mini sistema operativo, como tú dices, dentro de un navegador, ¿no? Pero entonces ahí backend no pinta nada. El backend sigue siendo el backend que conoció César cuando era niño. Y lo que realmente ha avanzado es el frontend. ¿Es así? Yo recuerdo mucho una película que vi hace tiempo, una serie que se llama El Código de la Discordia, que es la historia de la empresa que creó Google Earth antes de que existiera Google Earth, ¿no? Hay una parte de la serie que a mí me impresiona donde dice, ¿no? Esto es una maravilla, ¿no? Los mapas satelital, todo eso, ¿no? Las imágenes. Pero para correr esto en una máquina necesitas un super maquinón para que pueda procesar toda la cantidad de imágenes, hacer todo eso. Y el sueño de la persona dice, algún día podremos llevar esto a todas partes, ¿no? Y podrán conectarse sin necesidad de tener un mega servidor cada uno en su casa. Cuando nace Google Maps, básicamente es eso, ¿no? Y Google Maps es básicamente JavaScript corriendo ahí para que funcione todo eso. Es ahí donde explotan todo eso y ya pueden hacer toda esa interacción, pueden hacer muchas cosas, pero al final siempre vas a necesitar del backend para la información, para la data, para procesamiento, para ver todo lo que pasa por detrás, ¿no? Lo que normalmente uno no ve. Creo que nos has dado la razón, César. La pregunta era, ¿el backend sigue siendo el mismo backend de los 70 y lo que realmente ha avanzado es el frontend? Sí. No, porque recordemos que lo que decíamos, al principio todo se hacía en un solo sitio, pero con el nacimiento de Internet y la masificación del uso de redes y el uso de datos, comenzamos a crear nuevas arquitecturas, por ejemplo, los microservicios. Como decíamos, óyeme, antes todo lo manejábamos en un solo sitio, en una sola base de datos, un solo servidor, y si queríamos aceptar más usuarios, necesitábamos que ese servidor tuviera mucha más memoria, muchos procesadores, y si se caía, moríamos. Entonces, lo que comenzamos a hacer fue crear nuevas arquitecturas del lado del backend para interconectar servicios y tener, óyeme, tú te vas a dedicar solamente a esto y si quieres crecer, puedes tener muchas copias de ti mismo
ese diseño de nuevas arquitecturas han hecho que backend sí evolucione. Entonces sí ha evolucionado. La respuesta es sí. O sea, por más bonito que sea tu backend, tu frontend, digamos, lo que quieres decir tú es que sin un buen backend se cae. Por supuesto, o sea, sí, pueden tener un frontend súper livianito, 5K, cargando imágenes súper optimizadas, pero si el backend no te está dando lo suficiente, no te está dando la información a tiempo, hablemos de la seguridad, que es integridad, que la información sea correcta, ¿no? Si metiste un 1 más un 2, que sea un 3 el resultado y no que sea un 4. Todo ese tipo de cosas tiene que estar dentro del backend. El backend es el que se encarga de decirle, oye, esta es tu información y yo te voy a asegurar que eso está bien. Y más allá de si evolucionó o no evolucionó el backend, yo siento que es más que todo cosas que se han ido corrigiendo. O sea, en backend tú haces algo bien y eso puede perdurar tiempo sin ningún problema. O sea, va a pasar años y tal vez no se necesite modificar porque creaste algo que realmente rinde. En el frontend lo que yo he visto es que cada cierto tiempo van lanzando actualizaciones, porque el mismo lenguaje nació roto. JavaScript es un lenguaje que se creó en una semana. Nace roto y fueron parchando, y digamos que sale una cosa, lo arreglamos, sale otro framework, sale otra versión. Yo nunca he visto en backend, por ejemplo, que tan rápido cambien las versiones de algún framework de librería. En frontend veo que cada minuto creo que no sale una nueva versión de algo. Pero no te enojes conmigo, César, pero Python se creó en un fin de semana, creo, ¿no? La versión inicial, creo. Sí. Igual que JavaScript. Igual que JavaScript. Oye, pero lo de los parches es cierto, ¿no? ¿O no es cierto, Beto, Cristian? Sí, pero pues todos los que estamos aquí hemos hecho proyectos más rotos, yo creo que a la larga, pues de eso vivimos. Entonces, todos hemos tenido nuestro momento humilde. En backend realmente pasa lo mismo. Pues, tenemos sin fin de lenguajes en el backend y cada lenguaje con sus varios frameworks. Seguramente para cada lenguaje también hay una infinidad de frameworks. Eso sí es un punto. Realmente en backend esa sí es una desventaja. Bueno, no sé si es desventaja, pero sí es algo estresante. Incluso muchos estudiantes que comienzan dicen, la primera pregunta es, ¿con qué lenguaje empiezo? ¿Vas a hacer backend? Sí. Y ya le toca a uno como esas tiendas de... sí. Esas tiendas de barrio donde todo va a 5,000, que sacas muchas cosas. Bueno, a 5,000 pesos de Colombia, $1. Todo a $1, donde sacas muchos porque hay muchos sabores, demasiados. Claro, y puede abrumar a muchas personas. Eso sí se lo doy a Beto, ya que en frontend solamente tenemos podemos correr dos tipos de, bueno, un lenguaje y algo que es un poquito más compilado, y es JavaScript o WebAssembly. Esos serían los dos que yo puedo correr en un navegador, entonces... Pero WebAssembly es C#, Go, Rust, C++, y no sé si alguno más por ahí. Python también, tú también puedes hacer con Python, sí. Lo que haces es que hay compiladores ya que hacen eso, entonces cogen el código y lo bonito de WebAssembly es que es como un contenedor, como un Docker para el navegador. Claro, metido en el browser, claro. Exacto, entonces ya tú escribes en tu lenguaje y dale, ¿no? Es que tú lo subes y lo procesas ya. Y o sea, si a ti te preguntan, Alexis, ¿con qué lenguaje comenzar en backend? ¿Qué respondes? Sí, verdad, para backend yo soy un Gopher evangelist, entonces me voy por Go. De verdad, es muy bonito, es realmente muy bueno y funciona un Gopher aguacate. Un Gopher aguacate, correcto. Entonces, sí, yo sí les diría que por Go, pero mucha gente oye que Java, claro, por supuesto, Java también da mucho billete. Python, por supuesto que sí, hay mucha opción, pero yo honestamente me iría por Go. Bueno, ya lo han visto en varios videos, no me voy a poner aquí a hablar solo de Go. Ok, muy bien, entonces, backend sí ha evolucionado, pero ahora hay backend as a service, lo que dijo Beto hace rato, ¿no? Backend as a service. Pongamos este escenario. ¿Podemos crear una startup sin contratar un backend en el equipo? ¿Con puro frontend? Sí, es completamente factible. Uy. Porque tú podrías tranquilamente, tú podrías crear toda la parte de la estructura. Incluso muchos proyectos, generalmente las startups inician con, o sea, solamente la parte de frontend.
Para la parte de backend, buscan un backend as a service directamente, que ya es un servicio que está montado. Obviamente, internamente tal vez ellos tienen un equipo de backend, pero nosotros no nos enteramos nada de eso. Directamente nosotros podemos utilizar el servicio. Como bien lo habíamos mencionado, Firebase, por ejemplo, ya tiene todo lo necesario para trabajar. Tiene bases de datos, el manejo de storage, manejo de documentos, de imágenes, cosa de que no necesites hacer código de backend directamente. O sea, es completamente posible. Tranquilamente podrías empezarlo a hacer con Firebase. Y te ahorras pagarle los backend. Y con lo que cobran los backend, Dios mío, esos son más caros. Sí. Bueno, otro detalle es que mucho se está popularizando esto de los MVPs. Bueno, siempre se ha hablado de los MVPs, ¿no? De valida tu idea, valida. Si quieres armar una startup, pues valídala de una vez. Y es muy popular el tema del no-code, ¿no? Entonces, el no-code es, ok, armo mi aplicación, incluso una aplicación completamente funcional y demás, y me la conecto, no sé, con Excel, con Airtable y con varias de esas aplicaciones, y no necesito realmente un backend. Claro, ese es como tu backend, ¿no? Exacto. Pero lo que sí estoy seguro es que esa empresa, si su landing page es fea, su MVP va a fracasar. Lo que el usuario ahí consume tiene mucho peso. Quiero solamente comenzar con algo sencillo, y es que dicen, no necesitamos un backend porque utilizamos un backend as a service. ¿Y quién programó ese backend as a service? ¿Un frontend? No, ¿cierto? Eso tuvo que haber sido un grupo de backends lo que lo hizo. O sea, el frontend necesita del backend. Y en cuanto a lo de que una startup necesita una página bonita y todo, que yo recuerde, Google comenzó con una caja de texto y un logo. No necesito nada más para crecer. Y un logo hecho con GIMP, con ese de Linux. Con GIMP. Ajá. Larry Page diseñó, hay una historia que cuenta que él no contrataron a un diseñador y él mismo creó el logo de Google en GIMP. Ajá. Porque lo que de verdad funcionaba estaba por detrás haciendo scrapping a todas las webs diciendo, esta sirve, esta no, esta sirve y esta no. Ay. Mira, a mí me llama la atención de que porque es un input nomás, ¿no? Los ejemplos de César y Alexis son cuando empezaron hace 30, 40 años tal empresa, cuando mi papá trabajaba con su abuelito. Incluso yo soy más viejo que Google, creo. Pero ChatGPT empezó también con un input desde el año pasado. Es un chat, ¿qué más quieres en un chat? Es un input con respuestas, ¿no? Pero el frontend no hizo la diferencia, ¿no? El chat es un frontend. Para acceder al chat, una persona común tiene que acceder mediante el navegador, tiene que utilizar HTML, JavaScript. Sí, pero es un frontend súper basiquito, ¿no? Un input y va. La magia de ChatGPT no está en el frontend. Tampoco en el backend como tal. O sea, sí está más en la inteligencia artificial, en la alimentación de datos y demás, de que no sé si lo pondríamos en una categoría netamente backend. Sí, pero si el backend es bueno, un frontend súper básico, que hasta un backend sin muchos conocimientos lo puede hacer, basta, ¿no? Creo que esa es la moraleja que quiso dar Alexis. Claro, porque hay muchos servicios que no necesitan de ningún frontend. Por ejemplo, los servicios que actualizan las horas de los computadores, de todos nuestros computadores, no necesitan ningún frontend. Se consume el servicio y ya, actualizas el sistema. Entonces, sí existen que no necesitan de nada de frontend, absolutamente nada. Es cierto lo que dice Beto respecto a que para crear un MVP o iniciar una startup, puede ser que trabajes con un backend as a service y te soluciona los problemas. Pero a medida que vas escalando y va creciendo esto, vas a necesitar siempre del backend y sobre todo ya un backend personalizado, un rol específico del backend para solucionar los problemas cuando empiezas a crecer. Hay muchas páginas, muchos proyectos que se ven bonitos por afuera, pero realmente cuando los pruebas y empiezas a testear, te das cuenta que fallan, se caen. Entonces es ahí donde tú te vas por el que es más óptimo, tiene mejor rendimiento. Justo vi un video que Beto mostró sobre una herramienta, no me acuerdo el nombre, B0 creo que se llamaba, donde con inteligencia artificial tú le decías, quiero una interfaz de frontend y te la armaba al toque, ¿no? Entonces yo decía, ya, por fin me ahorré los frontend ahí. Uy, Beto, te he investigado para este verso. Y el mismo Beto lo dijo, sin eso, con eso ya le digo esto y me crea la interfaz. Te mató esto, te mató. Voy a cerrar mi cortina por si acaso. Sí, no. Y devolviendo lo que dice César, o sea,
también estoy completamente de acuerdo con lo que dice, pero no es automático, o sea, no es una persona se dedica al backend, por lo tanto es quien optimiza, el quien lo hace bien, el que hace buenas prácticas. No, ese ya es otro tema de ser un buen programador, de tener experiencia y demás. O sea, eso puede pasar tanto en el frontend como en el backend. En el backend también pueden haber cosas malísimas que hacen que se caiga el servidor, como también en el frontend hay, pues obviamente, programadores de que, me incluyo yo, que hemos metido la pata cuantas veces y hemos ocasionado de que pues se sature el sistema, se caiga el backend que supuestamente está bien optimizado. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos y descubre por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Quiero preguntar los roles en cada área. Porque sí, hemos dicho la lógica de negocio es el backend, las pantallas son el frontend, sí, pero vamos a diseccionar un poco más, ¿no? ¿Cuáles son los roles del backend y los roles del frontend? ¿Qué hace un backend en el día a día y qué hace un frontend en el día a día? Yo veo dos roles, seguramente hay más, pero yo veo dos. Hablando específicamente de backend, no estoy metiendo DevOps, nada de eso. Y está el desarrollador, ¿vale? El que crea las APIs o consume APIs, guarda los bases de datos. Y está el DBA, que puede sonar como que, óyeme, ese no es programador, pero está encargado de administrar la base de datos, que no se vaya a colgar, que no se quede sin espacio, que los índices estén bien. Entonces hacen parte muy importante del backend y que tal vez hoy en día algunos DevOps o SREs tomen esa parte un poco. Pero ¿qué hacen realmente? Crear APIs, es decir, crear servicios que permitan guardar información y consultarla, consumir APIs, porque hoy en día las aplicaciones no solamente se encargan de su propio nichito, ¿no? Que como que es mi empresa y ya, sino que esa empresa tiene que comunicarse con otras empresas para poder funcionar, enviar un correo, mostrar imágenes. Entonces lo que hace es consumir ese tipo de APIs. Creo que eso en general serían los roles más importantes: crear, consumir y bases de datos. Creo que son los tres más importantes. No sé si César tenga alguno ahí que se me escape. No, en general sí es eso. Una cosa importante que tiene que cuidar el backend bastante es bastante cuando empiezas ya, o sea, a ver, para poner este ejemplo, yo puedo crear ahorita un API, conectar una base de datos, lanzarlo y ya, y va a funcionar. Pero una cosa es cuando tienes 10 usuarios, otra cosa es cuando tienes 100 usuarios, cuando tienes 1000, cuando tienes 1.000.000 de usuarios. Ahí es donde tú tienes que ir optimizando, viendo una tarea, por ejemplo, que siempre debes hacer es el monitoreo de todo, con cuántos requests hay por minuto, cómo está la latencia, o sea, ver todos esos aspectos que tienen que ver más allá de la programación como tal. Mucha gente piensa que el backend es más fácil porque en realidad hacer un API frente a hacer una interfaz en tiempo tal vez puede ser menos, porque realmente como no vas a diseñar una interfaz como tal, solamente la respuesta que vas a dar al request que vas a recibir, pues es más sencillo. Pero todo lo que tú tienes que planificar para ver exactamente dónde vas a obtener la información, con qué tablas vas a cruzar y si es necesario tener otro origen, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres cargar información internamente de ver la suscripción, por ejemplo, de un alumno en EDTeam, por ejemplo. ¿Cómo haces tú para ver si ese alumno se le venció o no se le venció, si es que tuvo un cupón, si aprovechó una oferta, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que en EDTeam, cuando tú renuevas tu suscripción, pero ya habías pagado anteriormente, no es que te corta lo que hiciste y te pone nuevamente, ponte 6 meses nuevos, ¿no? Sino que espera que termine tu suscripción y recién ahí te empalma los otros meses más. Entonces, eso, por ejemplo, se ha tenido que pensar para hacer y ver todos los casos en los cuales podría fallar. Porque si tú no ves eso, tranquilamente vas a tener usuarios que van a tener menos de lo que han pagado y se te van a venir encima, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tienen uno que cuidar en el backend, no solamente crear APIs, como digo, ¿no? Claro. Yo me quedo con una frase de César. Es más fácil crear una API que una interfaz. Todo lo demás me lo olvidé. Dale, Beto, dale. Y cuando César decía
Si la suscripción se va a acabar antes de tiempo, en soporte nos van a llegar quejas y recién vamos a reaccionar. Era un déjà vu. ¿Es más fácil crear una API que una interfaz? Hoy en día hasta es un comando, porque la mayoría de los backends traen su CLI, que con un comando te crean los servicios, los recursos, el controlador, la entidad. Entonces ¿de dónde sale ese mito que el backend es más complejo que el frontend? No, es que, a ver, esos son templates, es decir, hasta nosotros en EDTeam tenemos template para cuando creamos una nueva entidad. Le decimos qué queremos y él me crea el controlador, el handler, el conexión a base de datos, todo. Pero lo que va ahí detrás, porque eso es un CRUD, es decir, solamente inserta, lee, actualiza y borra. Bueno, pero ¿y los permisos? ¿Cómo manejo los permisos? Hay que diseñar realmente esa arquitectura y ese flujo. ¿Cómo manejo los permisos? El que tiene permisos, ¿qué puede hacer? ¿Por dónde debe ir? ¿Qué pasa si mete un dato que no es? ¿Cómo lo valido? Es decir, crear la API como tal, el servicio, sí, lo que se expone es muy sencillo. Pero la lógica que va detrás, realmente eso es lo que debe hacer el backend, ¿no? Lo que dijo César. Toda esa lógica. En el lado del frontend es lo mismo. Si tú necesitas hacer, por ejemplo, no solo es que ya tienes el API y con eso va a funcionar mágicamente tu página directamente, o vas a utilizar un template que se conecte. Tienes que agregar igual factorías, controladores para que puedas usar correctamente ese API. Obviamente tienes que agregar las mismas validaciones. Alexis menciona que ellos tienen que agregar validaciones de seguridad en el lado del frontend. En el lado del backend, también lo tenemos que hacer en el lado del frontend. Tenemos que verificar que un usuario no pueda acceder a una sección a la cual no esté permitida. Por ejemplo, que no vea la sección, por ejemplo, de tal vez las ventas, que un usuario normal no debería verla. Cuánto se está viendo. Puede que en el backend ellos agreguen esa validación, pero también la tienes que agregar en el lado del frontend. O sea, no es algo, se podría decir, mágico, que ya todo el backend te lo hace todo listo y tú simplemente lo utilices. Tienes que agregar interceptores, tienes que agregar todos los CRUDs correctamente, tienes que pasarle los datos, incluso al momento de pasar la información mediante formularios, validas el formulario. Obviamente en el backend tal vez se hace la validación de un correo electrónico si es que este es válido, pero también lo tenemos que hacer en el frontend. Y para eso tienes que agregar una lógica dependiendo del negocio en el cual te encuentres. Obviamente ambos tienen su complejidad, pero se puede también dividir la complejidad en ambos lugares, tanto en el frontend como en el backend. Aquí de pronto sí voy a herir susceptibilidades, pero ¿por qué creen que se valida en el backend? Porque al backend se pueden conectar varios frontends, varios equipos, una aplicación y demás. Entonces el backend no sabe realmente quién le va a hacer la petición. Se puede ser un Postman, un curl, una terminal. Exacto. Entonces, como que esa validación se puede saltar en el frontend. Entonces, por eso en el backend es tan importante que exista esa validación. Si en el frontend se la saltan, pues, no pasa nada si es que en el backend está correcto. Entonces, sí, por eso es pero importante. En el día a día, en realidad no es bueno, porque pues nos ha pasado también en el team, ¿no? Backend se está llenando de logs de error. Y lo primero que dice es, hey, frontend, nos están dejando mandar un dato malo. Por más que lo validan, por más que lo validan y no lo dejan pasar, pero lo guardan en el log, pues nos dicen, hey, frontend, validen ustedes también, ¿no? Es verdad. Sí. Bueno, nos desviamos un poquito. Beto, creo que ibas a decir cuáles son las funciones de un frontend. Sí. ¿Qué hace un frontend en su día a día? Sí, tengo que ser un poquito imparcial también, como estamos en tregua. Y es que al día de hoy yo... Estamos en tregua. Al día de hoy yo siento que lo que decía ayer, de otro tema internamente hablábamos de que antes los hombres eran que programaban en piedra y no sé qué frases cuando salieron los hombres eran hombres y programaban sus propios drivers. Bueno, esas frases famosas. Y bueno, al día de hoy ya también nos hemos ido a un extremo en el que no me han contratado para eso. Yo soy solo frontend, no soy maquetador, no soy styler, no soy diseñador, yo soy UI, no soy UX, yo soy solo research, no soy... No, entonces... Hoy de verdad se han ido al extremo, ¿no? Se inventan roles cada día, ¿no? Exacto. Entonces resulta que un frontend
pues ya hoy en día ya no puede hacer CSS. ¿Por qué? Porque no, es que yo soy más de la lógica, no del estilo. Y la respuesta es que no. Yo sí estoy a favor de que un frontend, así como debe saber obviamente JavaScript, tiene que dominar JavaScript, aprender a hacer proyectos bien ordenados, hoy en día con TypeScript también muy común. Entonces, crear interfaces, crear controladores, crear servicios dentro de TypeScript. Pero así como domina eso, también tiene que seguir dominando, no nos podemos salir de las bases, dominar muy bien una correcta maquetación con HTML y una correcta estructura CSS, ¿no? Entonces, con buenas prácticas, respetando especificidad, respetando buenas importaciones, lo que sea. Entonces, yo siento que un frontend lo que sí debe seguir haciendo es esas tres cosas: maquetación, styling y la lógica en el frontend como tal en JavaScript. Ya si la empresa es muy grande y tu equipo es muy grande, tal vez pues por practicidad se terminarán dividiendo responsabilidades. Claro. Pero no significa que tú no tengas la capacidad de hacerlo. Oye, yo creo, por lo que tú dices, Beto, porque yo he escuchado mucho, a mí me da bronca porque siento que son lammers, ¿no? Bueno, traducción de lammer es fanfarrón, ¿no? El fanfarrón, el que se las da de pro cuando realmente no lo es, ¿no? El junior creyéndose senior. ¿A qué voy? A que dicen, no, en el backend hay más lógica y tal. No soy experto en el tema, pero se me hace muy raro, ¿no? Se me hace que es una afirmación muy para ganar views, ¿no? Pero en el frontend, aparte de lógica, hay que diseñar. Es como que el frontend tiene una responsabilidad adicional. No sé si eso se compense con algo en backend. Tal vez el backend tiene que hacer lógica más seguridad, tal vez. Sí, con performance, donde una función, no sé, para buscar un número se te demora 2 segundos, mirar cómo hacer para que se demore 0.5. Eso podría ser. Ah, claro. Sin embargo, esa es una responsabilidad en la que se trabaja constantemente en backend. Constantemente, claro, porque se manejan muchos datos, ¿no? Entonces hay que mirar cómo optimizar ese proceso. Pero aquí haciendo un puntico aquí en tregua también. Por eso es que yo jamás me he movido al front. Y es que yo no soy bueno para maquetar, y cada vez que yo muevo un punto en un CSS y termina el icono por allá arriba, ahí apago la computadora, cierro y me voy a hacer otra cosa. Porque no soy bueno. Y realmente, o sea, tengo que admitirlo. ¿Has visto los memes de los backends entrando un div? Esos memes son muy graciosos. Y no solo eso, es que es frustrante. Esa es la palabra. Es frustrante no entender, oye, ¿por qué si moví un punto aquí, se movió? No quiero decir que en lógica no pase. En lógica también nos pasa que, oye, movimos una línea y se descontroló todo. Pero es que es más frustrante que no se pueda, no sé, debuguear un CSS, por ejemplo. No sé si alguien ha debugueado un CSS. Creo que Álvaro lo hizo al principio, que ponía como colorcitos y eso. Exacto. Ese es el console log del CSS. Pero no, esa parte sí me parece muy difícil para mí, ¿no? Claro, para ustedes que son expertos seguramente van a decir, no, pero sí, eso es facilísimo. Pero para mí eso, no, es estresante, la palabra es estresante y frustrante. Totalmente de acuerdo, sí, eso sí hay que reconocer a los frontend que realmente CSS, como dicen, no es un lenguaje de programación, pero sí realmente hay que tener ese estilo para diseñar. Yo, por ejemplo, siempre que me ha tocado trabajar con interfaces para crear, entonces siempre utilizo un framework como Bootstrap o Tailwind para poder hacerlo, porque de alguna manera te facilita, ¿no? Que hacerlo desde cero sí sería complicadísimo para mí, ¿no? Porque no es mi fuerte, como le digo, igual que Alexis, es frustrante muchas veces cuando no entiendes qué pasa por detrás, ¿no? Porque CSS, hacer declarativo, yo le digo pinta rojo y lo pinta, pero cómo lo hace es la parte que a veces uno quisiera indagar todo, pero es meterse en otro campo, ¿no? Sí. Bueno, peor si lo dices pinta rojo y no lo pinta. Yo creo que el problema con CSS no es la complejidad, porque si vas al JavaScript a un nivel complejo, es una mierda. ¿Sí? Cualquier lenguaje de programación a un nivel alto es altamente complejo, ¿cierto? O sea, no es que CSS sea más complejo. Yo creo que a CSS le falta lo que dice Alexis, ¿no? Debuguear. Es muy jodido debuguear CSS. Hay cositas en el navegador. Creo que ahora hay más cosas, ¿no? Antes había menos. Entonces tú tenías que confiar en la teoría. Tu teoría decía,
por la propiedad tal pasa esto, o sea, en tu conocimiento, porque no había una herramienta que te debugue, y también la falta, creo yo, de un buen framework que acompañe, ¿no? Que es lo que siempre ha ayudado. Por ejemplo, JavaScript, jQuery hizo que JavaScript esté en todo el mundo. Imagínate que todos los programadores JavaScript sin jQuery a manito. ¿Por qué se rompe acá? Porque la propiedad 500, ¿no? Que está en la hoja 400, línea tal del manual, de la especificación, dice tal cosa. Dios mío, ¿no? Y jQuery es Creo que por inmortal, eso muchos programadores le huyen a CSS, porque no es tanta la dificultad, sino que no faltan herramientas. Y jQuery es inmortal, creo que hace poco sacaron una última versión, ¿no? Sí, jQuery es peor que Munra. Está peor que PHP. No, mentiras, PHP es muy lindo. Ojo con eso. No, pero a PHP le pasó lo mismo, pues no tenía un buen framework. Claro, pero, o sea, después de que cogieron framework buenos, cogió fuerza. Y Por eso, o sea, hoy en día tener un CMS seguramente va a venir en PHP. No, va a ser bien difícil que lo tengas en otro lenguaje. claro, pero a eso voy, ¿no? O sea, la falta de herramientas hace que haya malas prácticas o cosas raras. Bueno, para ir cerrando, full stack, ¿realidad o mito? Yo sé que es un tema de opinión, no hay verdades absolutas, pero suelten su opinión. Sí, mi opinión es que no hay, porque hacer un frontend así feo, descuadrado, con una letra fea, con colores que no combinan, eso no es bueno. ¿Qué tal si tienes alguien que de verdad se dedique a hacer buenas prácticas? No, algo polémico, no que copiaste de ChatGPT y te funcionó. No, porque hay que analizar y revisar, oye, esto tiene mala práctica, vamos a mejorarlo. Porque claro, todos podemos hacer, seguramente, si aquí a los backend nos ponen a hacer un frontend, seguramente va a funcionar, seguramente. Pero de verdad tiene buenas prácticas, rinde bien cuando carga la página y la pasas por un page speed, es funcional, es rápida. O mandaste ahí a la locura imágenes de 5 megas para hacer un botoncito chiquito. Ese tipo de cosas, yo siento, y es mi opinión, que los full stack hacen ese tipo de cosas. No tan exagerado, ¿no? Estoy dando el ejemplo en general, pero que no son buenas prácticas en ambos lados. Yo considero que en realidad el full stack no es tanto como un rol, sino es como que cuando yo inicio, como todavía no defino, no sé, porque muchas personas que están escuchando, viendo eso y van a decir, ya, ¿a dónde me voy, no? Backend o frontend, ¿qué hago, no? Entonces muchas veces te toca ver todo y en un principio, y sobre todo aquí, lamentablemente en nuestro país, bueno, aquí en Perú donde yo vivo, realmente pues cuando buscan un full stack es porque quieren pagar menos realmente, ¿no? Quieren a alguien que les haga todo, ¿no? Como decimos aquí junto con una compañía de trabajo, ¿no? Yo soy full Suele stack, pasar. lavo, plancho, cama adentro, hago todos los servicios, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? Entonces, a todos nos ha tocado en algún momento llegar a ese punto, pero de ahí tú tienes que tomar una decisión, ¿no? Y ver con qué eres más afín y sobre todo en cuál tienes mayor habilidad, ¿no? Hay gente que es se le da muy bien en las interfaces, maquetación, el tema de la lógica y sobre todo que le gusta ver cómo va quedando la interfaz. Yo me di cuenta cuando conversaba con frontend, ellos se preocupan mucho por la experiencia del usuario, porque realmente llegue al objetivo, por ejemplo, sin tantos clics, o sea, ver todo eso. Si te apasiona eso, tu camino está por ahí. Pero si no te gusta eso y sufres como nosotros con CSS y ves que en cambio en la base de datos, en la lógica, en los APIs, le ves mayor, te sientes más cómodo con eso, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces el backend es tu mejor camino. Pero quedarte como full stack, yo digo, puedes empezar como full stack, pero quedarte como full stack es no, desde mi punto de vista es quedarte ahí y no avanzar. Tú tienes que especializarte en algo, ya sea el frontend y el backend, y en eso hacer tu línea de carrera, ¿no? Puede ser, ¿no? Me ha dejado pensando lo que dijo César de para ahorrarnos costos. Pues, ¿qué tal que convertimos a todos nuestros programadores en full stack? Nos ahorramos un billetazo, ¿no? Sacamos a la mitad. Claro, ¿para qué estamos poniendo anuncios? Necesitamos backend. ¿Pero con cuál te quedas? ¿Con los frontends o con los backends? No, uno y uno. Hacemos una mezcla. Uno y uno. Ya veo los comentarios en la red. Oye, Albert está menospreciando el trabajo de los... Es chiste, huevón, es chiste. Se va a quedar con los de audiovisual y les va a enseñar a hacer full stack.
Nos traemos a Matías y a Walter. Bueno, a usted le tocó hacer front. Bueno, sígale, Beto, Cristian, ¿qué opinan? En mi experiencia trabajando, como bien se menciona, es necesario ser tal vez full stack, porque en un inicio, cuando tú entras en una compañía, sí o sí la compañía requiere tal vez, como tú recién estás empezando, tienes que conocer el producto como tal. Tienes que conocer qué es lo que la compañía hace, qué es lo que le genera ingresos, y para ello ellos van a ver a dónde colocarte en sí. Te van rotando, ¿no? Puedes hacer no solamente backend, podrías hacer control de calidad, podrías hacer seguridad, DevOps, frontend, backend. Ellos van a ir viendo a cuál área es a la que tú más estás enfocado o la que más fácil tal vez tú puedes captar, y tal vez esa es la área a la que te puedes directamente dedicar más adelante o especializar. Si empiezas en una compañía pequeña, generalmente se requiere que hagas de todo, porque sí o sí no tiene una compañía de ese tamaño los recursos necesarios para contratar tal vez una especialista en frontend, una especialista en backend, y eso requiere que tú tengas que aprender la lógica del negocio, y en un inicio no es algo malo, porque tú puedes ir aprendiendo de ambos mundos y decidir por cuál te puedes decantar más adelante, ¿no? Sí. Oye, por cierto, por lo que acaba de decir Cristian, por favor, compren su suscripción premium en EDTeam, porque necesitamos recursos para tener backends y frontends en el equipo. Y QA. Así que vayan a ed.team/premium y compren su suscripción. La mayoría de los que son frontend dicen no me gusta el backend, pero ¿alguna vez has sido backend? ¿Cómo sabes que no te gusta si nunca lo has hecho? Y los backends, como dice Alexis, ¿no? Alexis dice no me gusta, ¿por qué? Porque le ha tocado hacerlo, ¿no? Alguna vez ha intentado hacerlo, es más, hasta juntos él ha querido hacer un proyecto React y yo alguna vez le he ayudado y demás, pero lo ha intentado hacer, lo ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo Se ríe por no llorar, Alexis. Yo creo que más bien un programador respetable es ese que sí lo ha intentado, o sea, se ha ido por el lado backend, se ha ido por el lado frontend, luego encuentras claro cuál te gusta más y en dónde te quedas, pero tienes que hacer los dos. Y una vez que hayas hecho los dos, pues también seamos realistas, el conocimiento no se te va a ir, no va a desaparecer de ti, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa a mí, lo hablo por experiencia propia. Yo en algún momento en varios proyectos he tenido que ser full stack, tanto haciendo APIs con PHP, ahora un poco con Nest en algún proyectito, pero, o sea, full stack JavaScript, digamos, pero no me quedaría ahí, ¿no? O sea, lo hago porque pues me toca, hago mis CRUDs que son muy sencillitos y demás, y ya, y listo. Cuando tengo que fixear algo porque sale algún pequeño problema, voy al repo, fixeo lo que tengo que fixear y listo. Pero no se puede dudar de que le doy mucho más cariño al front, ¿no? En el front le dedico muchas más horas, y seguramente les pasa lo contrario a los backend, ¿no? Entonces, el frontend que salga como sea y ya está, pero al backend seguramente de que le meten muchas más horas, cariño y demás. Entonces, o sea, a nivel conocimientos, sí puedes saber de ambos mundos, puedes hacer un proyecto full stack, pero lo mejor sí es especializarse en uno de ellos. Oye, pero para cerrar, algo que es que ahorita con lo que preguntó Beto me dijo, ¿con cuál te quedaría? ¿Con los frontend o con los backend? Independientemente de la broma. Independientemente de la broma. ¿Sabes con quién me quedaría? Con la persona que tiene mejor actitud con el equipo. Oye, quiero intentarlo, quiero mejorarlo, aquí podemos hacer. Y creo que ese tipo de soft skills pesan muchísimo a la hora de elegir a una persona. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta las personas que están escuchando el podcast, porque tal vez dicen, me voy a volver el mejor en frontend o backend, o voy a volver el único full stack que va a hacer todo bien, pero de nada te sirve si, oye, ¿cómo estás? Bien. No, esa empatía con tus compañeros, mirar qué necesitan, compartir conocimiento, todo eso de verdad que pesa muchísimo. Tienes toda la razón, porque creo que a veces en ciertos escenarios pesa hasta más, porque si tú postulas a una chamba y hay 5 backend, los 5 son buenos, ¿qué los va a diferenciar, no? Pues he visto muchas empresas grandes, por ejemplo en Google, no te contratan como frontend o como backend, ellos contratan desarrolladores de producto, y su pensamiento es que un desarrollador de producto tiene que poder hacer todo el producto o conocer todo el producto, tanto la parte de frontend como backend.
Puede que seas especialista en uno de ellos, eso es correcto, puedes ser especialista, pero no tendrías por qué tenerle miedo a modificar alguna otra sección que no sea tu especialidad, como la base de datos o como el backend, por ejemplo. Yo quisiera añadir algo, no tanto de backend ni de frontend, porque no es ni una ni otra es mi especialidad, pero sí lo que dijo Alexis de las soft skills. Muy chiquito, ya no quiero darles ningún sermón, pero muy chiquito. Las soft skills, amigos y amigas, se aprenden. Tendemos a creer que, son habilidades blandas, habilidades humanas, uno nace con ellas, ¿no? Mira, Beto es más tranquilo, Álvaro es más renegón, ¿no? Se nace con eso y se aprenden. No creas que es como que tu personalidad ya está fijada hasta que te vayas a la tumba, ¿no? Se aprenden, se moldean, se modifican, se mejoran, también se aprenden. Tenemos un curso excelente en EDTeam que se llama Desarrollo Personal. Si son premium, vayan a verlo, ya está en su cuenta. Y si no son premium, conviértanse en premium, porque ya saben, necesitamos recursos para pagar a los frontends y los backends. Y me voy con esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué los backends son más caros? ¿O solo son más caros los que yo conozco y en realidad no son así? ¿Por qué son más caros? ¿Por qué? O sea, ya. Es que en el mundo frontend hay demasiada gente. O sea, realmente creo que de cada 10, 7 se van por el frontend y 3 se van por el backend. Es un buen punto. Sobre todo estos bootcamp patito de mala muerte que han aparecido. Bueno, que ya se están muriendo, gracias a Dios. Gracias a ChatGPT se están muriendo estos bootcamp de mala muerte. A mí me escriben casi todos los días, Álvaro, estoy en un bootcamp y están usando las infografías de EDTeam. ¿Tienen permiso? Y digo, sí. A veces les digo, qué chévere. Ya siempre digo, o sea, esos, y el 99% de esos bootcamps, patito, son de frontend. HTML, CSS, un poquitín de JavaScript y sale, ¿no? No es que esté mal hacer un bootcamp, pero es que dorarte la píldora y decirte que con este bootcamp ya vas a salir a ganar miles de dólares. Creo que también por ahí han saturado el mercado de malos frontend. No de buenos, porque para los buenos hay chamba, ¿cierto? Para los buenos hay chamba. El problema es que los juniors dicen, ¿está saturado? No, está lleno de malos, que es diferente. Si tú eres bueno y destacas, es como un montón de malos, tú sacas la cabeza al destacar, ¿cierto? Y aparte también hay que considerar que para buenos desarrolladores frontend, los sueldos también son equiparables a los sueldos de los desarrolladores backend. Si eres un buen desarrollador, sabes inglés, por ejemplo, que es al mercado donde generalmente se apunta la mayoría, entonces los sueldos suelen ser más superior a la media. Pueden igualarse al del backend, pero sí, hay que reconocer que los sueldos de backend generalmente son un poco más altos, ¿no? Nadie sabe por qué. Es un misterio. Es un misterio. Ahora, si queremos terminar de hablar de salarios, ¿saben cuál es el salario que está un poco por encima? El del líder técnico, el del project manager, el que supervisa. Y volvemos al tema de los soft skills. Si todos los programadores programan con la misma calidad, con el mismo nivel, ¿quién va a subir al líder? ¿Quién va a subir a project manager? Va a ser el que está frente al equipo, el que se pone la camiseta. Y eso no en términos nada de malentendidos que muchas veces se sacan de contexto, sino realmente el que dé el paso adelante. Por ponerse la camiseta se refiere, Beto, a integrarse al proyecto, ¿no? A ser proactivo, a decir, bueno, vamos a buscar soluciones. Obviamente, si tú estás en una empresa que te explota, que te maltrata, pues sal de allí, ¿no? Pero si estás en una empresa que te da oportunidades de crecimiento, pues aprovéchalas, ¿no? Tampoco, como dijo Beto hace un rato, tampoco te pongas en el plan, me pagaron para esto no lo hago. Estaría bueno hacer un podcast de eso, de soft skills y de cómo tratar de... Soft skills para programadores, ¿no? Para enfocarlo específicamente, exacto, ¿no? Si les gusta la idea, coméntenlo y denle like y síganme en mi canal de YouTube. Hay que hacerlo. A mí me gusta esa idea, sí, enfocándolo en programadores. Bueno, entonces ya nos vamos yendo, pues espero que hayan aprendido mucho en este podcast entre backend y frontend. Yo me voy con la idea de que en los dos lados es complejo, no hay un lugar donde haya más lógica que otro, la responsabilidad es compartida. Obviamente en algunos lados se inclina la balanza un poquito a un lado, un poquito al otro, pero quien te diga, es mi opinión, supongo que la comparten, pero quien te diga, aquí hay más lógica, este es más difícil, o a veces esos memes baratos del hombre es backend, ¿no? Y el hombre afeminado, no sé si han visto esos memes que son bien idiotas, pero, ¿no? Ponen el frontend. Si es humor, chévere, ¿no? Chévere, es humor porque todos nos reímos, pero si te la crees, eres un idiota, en serio, ¿no? Como humor pasa, todo normal.
Entonces, espero que hayan aprendido mucho, espero que muchas dudas se les hayan ido el día de hoy. Si tienen más dudas, si quieren una segunda parte, pues déjenlas en los comentarios, vemos sus comentarios y hacemos una segunda parte. Pues espero que les haya gustado mucho. Palabras finales de los invitados para ya irnos a retirar. No, ante todo agradecerle, yo la verdad me he divertido mucho. Y bueno, ya fuera de la broma y de la actitud, ¿no? En realidad, como dice Álvaro y Alexis, mucho va a depender de la actitud que uno tenga. Y yo creo que en eso debes enfocarte en lo que tú vayas a desarrollar, ya sea back o front, siempre con la mejor actitud, sobre todo el ímpetu de colaborar, mirar cómo puedo aportar más a que esta empresa crezca, ¿no? Y en eso yo creo que se va a marcar la diferencia. Entonces, si tú cultivas eso, ya sea que empieces desde chiquito, vas a crecer mucho, porque realmente eso te va a llevar a otros lados, ¿no? Y se nota cuando alguien en una empresa, hay una persona que ahí está, ¿no? Que le mete las ganas, que a pesar de todo está ahí dispuesto a aprender. Hay gente que dice, bueno, no sé, soy sincero, pero aquí estoy, quiero aprender, me quedo hasta tarde, pero quiero ver cómo se hace esto, ¿no? Trabajar dentro del área de programación, ya sea en backend o frontend, implica mucho lo que es la parte de los soft skills, porque siempre vas a estar tratando con gente, siempre vas a estar hablando con compañeros, vas a estar hablando con clientes, con usuarios, y ahí es donde tienes que tal vez tú mejorar como persona, porque es algo muy importante al menos trabajar en esta área, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a César y a Cristian por haber venido y acompañarnos en este podcast. Nada, muchachos, espero que de verdad tengan en cuenta que muchas cosas que se dijeron acá no son reales, entiéndanlo, muchas cosas son actuadas, pero si queremos mostrar cuáles son los aspectos que hay en las diferencias entre el backend y el frontend para que ustedes lo entiendan y vean que no es lo que dijo Álvaro, no hay uno mejor que el otro, se complementan, son necesarios trabajar juntos. Así que espero que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias. Nos vemos en otro podcast seguramente. Así que aquí estaremos. Gracias, gente, por acompañarnos. Ha sido un podcast bastante divertido. Espero que haya más de estos 2 contra 2. Creo que corre más sangre, pero es divertido. Es divertido escuchar opiniones, anécdotas y demás. Y pues gracias a ustedes porque sin que ustedes estén conectados, pues no haríamos más de este contenido. Pero como vemos que les está gustando, vamos a traer más, seguramente, más invitados, más temas. Y dejen en los comentarios qué temas les interesa, qué temas les gustaría que hablemos y nosotros nos encargamos. Gracias. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias a los invitados. César, un gusto. Cristian, nuevamente un gusto, como siempre. A mis compañeros de emprendimiento, Beto y Alexis, siempre es un gusto tenerlos por acá. Espero que sigamos haciendo más contenido y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Listo. Chao. Chao, chao. Bye. Chau. Chao. Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor.